Dijimos que íbamos a hablar con el gerente de la Bolsa de Comercio del Chaco, porque hay temas muy interesantes y es interesante poder escuchar a personas que están en el ruido, como decimos nosotros, básicamente en estas cuestiones que están sucediendo en el país en este momento, cuando hay algunos anuncios referidos a algunas medidas que comienzan a tomarse desde el Ministerio de Economía de la Nación. Y en tal sentido vamos a charlar con Julio Barros Simas. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Hipólito? Buen día. Muy bien, acá estamos. ¿Cómo ha caído, cómo transitan estos días tan particulares que vive la Argentina, el clima que se vive con respecto a las expectativas de que pueda haber anuncios importantes que por lo menos dejen tranquilidad, un poco de tranquilidad ante la incertidumbre que se vivió en la Argentina? Bueno, mirá, la renuncia de Guzmán, digamos, el fin de semana se produce en un contexto donde ya había una marcada incertidumbre, digamos, con relación al rumbo económico, digamos. Uh-huh. La designación de la nueva ministro no cayó bien al mercado, digamos, y prueba de ello fue la reacción del mercado de los primeros días. El lunes fue realmente un día muy complicado porque la ministra recién asumió formalmente, bien entrada la tarde, digamos, de ese día. Si bien el Banco Central, en este contexto de incertidumbre, claramente los títulos públicos, los bonos soberanos, digamos, tanto en dólares como en moneda nacional, tuvieron fuertes ajustes en sus precios, digamos, fuertes caídas. Uh-huh. El Banco Central salió a intervenir fundamentalmente el día lunes para paliar, digamos, de alguna manera la fuerte caída de los títulos en pesos, digamos, que hoy por hoy la deuda en pesos es el principal canal de financiamiento del déficit del Tesoro, digamos. Sí. Y obviamente esa intervención del Banco Central comprando bonos del Tesoro lo hace a costa de emisión, digamos. Básicamente ese día se emitieron cerca de 300.000 millones de pesos para comprar deuda en pesos y evitar que los bonos del Tesoro colapsen, digamos. Uh-huh. En pesos. Paralelamente a eso, los tipos de cambio financieros, digamos, que son los tipos de cambio libre, como lo llamamos. Sí. Normalmente, tanto el dólar MEP como el contado con liqui tuvieron una sobrereacción importante, llegando a casi 2.90, 2.80, digamos, uno y otro. El central el día martes salió fuerte a intervenir, esta vez intervino para bajar los tipos de cambio contado con liqui. Básicamente el central lo que hace, sale a vender títulos, digamos, en dólares a sus cotizaciones en pesos para reducir la cotización, digamos, de los tipos de cambio financieros, y eso obviamente tiene un efecto positivo, digamos, desde el punto de vista que bajan las cotizaciones de los tipos de cambio financiero, pero a costa de bajar las paridades, digamos, de los bonos soberanos, digamos, que hoy estamos en niveles exorbitantemente altos, digamos, ¿no? Estamos hablando de riesgo país arriba de 2.500, 1.700 puntos, digamos, en estos días. Y un panorama complicado, porque a eso se le sumó que en la licitación del ELIC, que son los instrumentos que los bancos adquieren y que usa el Banco Central para esterilizar la inyección de moneda que se hace cuando se monetiza el déficit, digamos, del Tesoro Nacional. El Central en la última licitación
solo esterilizó tres cuartas partes del monto que licitaba del ELIC, con lo cual los bancos quedaron con un montón de recursos sin colocarlos, digamos. Y esta es una estrategia, de alguna manera, que la nueva ministra está coordinando con PESE, con el presidente del Banco Central, para forzar de alguna manera a los bancos a suscribir deuda con el Tesoro, digamos, ¿no? Cosa que, bueno, es algo que ya en el pasado lo hemos visto y sabemos cómo termina, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es un contexto muy complejo, digamos. Como te decía hoy, el mercado todavía descree digamos, del rumbo, y ante ese descreimiento, digamos, y la falta de acciones concretas, digamos, que por parte de la flamante ministra y demás, estamos asistiendo a esta incertidumbre tan importante, digamos, ¿no? El Banco Central también, algunos datos, digamos, el Banco Central no solo interviene en el mercado de spot, o sea, en el mercado de contado, en el mercado único y libre de cambios, sino que también interviene en el mercado de futuros. El mercado de futuros vende dólares, digamos, ¿para qué? Para bajar las expectativas futuras de devaluación del tipo de cambio. Claro. Y en la semana, digamos, el Central intervino aproximadamente entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, digamos, de ventas en el mercado de futuros para reducir esas expectativas de devaluación que se exacerbaron, digamos, con la salida del ministro. Claro. Pues de todos modos, Julio, estas jugadas, estas movidas siguen generando esa incertidumbre en cuanto al impacto que va a tener en la inflación, ¿no? Porque evidentemente toda la emisión de la cual haces referencia tiene un alto impacto, y también lo que es peor, la incertidumbre, no saber hacia dónde se dirige el rumbo, ¿no? Sí, acá, digamos, el tema central, más allá de la complejidad por ahí que tiene todas estas cosas que estamos hablando, es cómo le impacta al ciudadano de a pie, digamos, todo claro. esto, ¿no? Entonces, por ahí uno dice, bueno, a mí qué me importa que suba el dólar, digamos, y en realidad el dólar es un precio clave en la economía. Sí, sí. Las intervenciones del Banco Central, ya sea para comprar deuda pública o la falta de esterilización total de la emisión del Tesoro, termina siendo el combustible para la inflación, digamos. Entonces, la formidable inyección de dinero que hubo en el mes de junio, que desde el 9 de junio que empezó el Banco Central a intervenir hasta la fecha asciende a 1 billón de pesos, digamos, inyección que hizo el Banco Central fundamentalmente para comprar bonos del Tesoro en pesos, digamos. No va a ser gratis. De hecho, ya estamos viendo, digamos, un aumento incipiente en todos los precios, digamos, generalizado, digamos, en los precios. Y eso va a determinar, sin lugar a duda, un recrudecimiento en los índices de inflación, tanto en el mes de julio como en agosto. Entonces, y ese es el efecto que tiene el ciudadano a pie, en definitiva, cuando va a comprar, digamos, al supermercado, y se encuentran con precios que volaron, digamos, ¿no? Y eso, como muy bien sabemos, digamos, sobre todo los argentinos que transitamos hace tiempo proceso inflacionario, los salarios siempre vienen corriendo por detrás de la inflación, y en consecuencia cuando hay un salto en la inflación mensual, digamos, hay una caída del poder adquisitivo, y lógicamente ante la caída del poder adquisitivo lo que ocurre es que los índices de pobreza e indigencia se incrementan, digamos, que es la parte más lamentable, digamos, de todo este proceso, digamos, ¿no? Entonces, no es gratis todo lo que está haciendo el Banco Central, digamos,
y lo termina sufriendo, digamos, el segmento de población más pudiente que no tiene forma de protegerse ante ese aumento generalizado en el nivel general de precios, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahora, Julio, este escenario obviamente requiere o va a requerir de grandes consensos de carácter político, porque evidentemente el problema surge por una cuestión de carácter político, ¿no? Así es. Sí, digamos, el origen de todo este problema, sin lugar a dudas, es político. Ese problema político, digamos, sobre todo en el seno del partido gobernante, de alguna manera exacerbó los problemas económicos, la falta de, digamos, de uniformidad, digamos, o homogeneidad en la toma de decisiones, digamos. Por ejemplo, digamos, lo teníamos al ministro negociando con el fondo, y por el otro lado teníamos declaraciones, digamos, dentro del partido gobernante y dentro del gobierno, digamos, diciendo que no había que acordar con el fondo y demás, digamos. Entonces, ese tipo de dicotomías, digamos, que se producían permanentemente, son señales malísimas, digamos, ¿no? Para los mercados. Y bueno, lamentablemente ese proceso tuvo su epílogo, digamos, con la renuncia del ministro, digamos, ¿no? Porque nos encontramos con un presidente sumamente debilitado, prácticamente con gran parte de su gente de confianza que se fue del gobierno, digamos, y con una ministra, un nuevo equipo económico, digamos, que está asumiendo y poniéndose en funciones a los cuales el mercado, digamos, no le cree. O sea, no le cree porque en el pasado reciente no fueron convincentes, digamos, ¿no? Justamente por este doble discurso, digamos, ¿no? Yo digo una cosa pero hago otra, claro. y lógicamente eso tarde o temprano se paga, digamos. Sí, la falta de credibilidad es terrible. Así es. La última, Julio, ¿trae alguna bocanada de oxígeno, por lo menos a futuro, el hecho de saber de que hubo contactos entre la ministra Batakis y Kristalina Georgieva, la directora general del FMI? Mira, hay, por lo menos en las declaraciones iniciales que tuvo la ministra respecto de la posición con el fondo, es de cumplir las metas. Eso es muy importante, digamos, porque obviamente, como siempre digo, hay que decirlo y hacerlo, digamos, ¿no? Sí. Esa es una definición importante. Otra de las cuestiones, digamos, también que planteó la ministra inicialmente fue la necesidad de un equilibrio fiscal. Me parece muy bien desde el punto de vista de la declaración, pero bueno, ¿cómo vamos a llegar a un equilibrio fiscal desde el punto de partida actual, digamos, ¿no? Uh-huh. Esas dos cuestiones son cuestiones, digamos, que se tienen que verificar con hechos para que de alguna manera este descreimiento que hay respecto a la política económica cambie, digamos, ¿no? Entonces, el gobierno va a tener que hacer, y fundamentalmente la conducción económica actual va a tener que trabajar muchísimo, digamos, en hechos concretos y realizaciones para que esta expectativa que hay, que no se va, que no, respecto al mercado hablo, ¿no? Sí. Se cumple y cambie, digamos, ¿no? Entonces, pero eso también tiene que ir de la mano con un partido gobernante que
políticamente se encolumne, digamos, cosa que creo que todos estamos bastante descreídos que ese sea un escenario que pueda ocurrir, sí, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero de cualquier forma, lo económico va a ir de la mano de lo político, digamos, entonces es fundamental que la ministra cumpla con los preceptos, digamos, que esbozó el día lunes, digamos, y inclusive ayer hizo declaración en algunos programas, sí, pero que es también fundamental de que la política, el gobierno, digamos, la coalición gobernante, se encolumne detrás de un mismo objetivo, digamos, exacto, ¿no? Exacto, sí. Ayer difícil, digamos. Claro, es muy difícil en este contexto, de difícil concreción, digamos, ¿no? Sí, pero, sí, sobre todo que estamos a menos de un año de las elecciones, ¿no? Así es. Sí, ojalá. Bueno, y para finalizar, yo, sí, para comentarte simplemente, Hipólito, nosotros, digamos, en nuestro rol de asesores financieros desde la bolsa, digamos, permanentemente estamos, como siempre decimos, pensando en las mejores estrategias para nuestros clientes, digamos, y privilegiamos fundamentalmente esas preferencias, digamos, de nuestros clientes. ¿Por qué digo esto? Porque en contextos como el actual de tanta incertidumbre, digamos, que ya venimos transitando desde hace un tiempo, digamos, lamentablemente siempre las estrategias apuntan a estar dolarizado, digamos, en detrimento de lo que pueden ser los intereses de los bancos, que permanentemente te están vendiendo el plazo fijo, que no para de perder con la inflación, digamos. Pero bueno, los bancos lo tienen que hacer porque gracias a eso después prestan a tasas astronómicas, digamos, ¿no? Entonces, y no siempre esa estrategia del banco de venderte el plazo fijo es la que le conviene al cliente, digamos. ¿Por qué? Porque si el cliente pierde sistemáticamente ante la inflación comprando un producto que siempre pierde con la inflación, no es lo que el cliente, no es lo mejor para el cliente, sino lo mejor para el banco, digamos, ¿no? Esto desde el lado de los asesores financieros, digamos, nosotros, el banco lo hace así porque la materia prima, digamos, del préstamo es el depósito de la gente, digamos, ¿no? Entonces, están forzados a vender el plazo fijo para poder prestar y tener ese spread, digamos, tan alto que de alguna manera pague los gastos, digamos. En el caso nuestro, nosotros no tenemos incentivo de vender un producto determinado. Entonces, nosotros lo que hacemos, en definitiva, es ofrecerle al público inversor la mejor alternativa de inversión dado el contexto actual que estamos viviendo, digamos. Y ese contexto de hace bastante tiempo, digamos, impone, salvo algunas circunstancias, digamos, donde las inversiones en pesos, las ajustables por inflación, tiene un alto valor, digamos, siempre la moneda extranjera ha sido, lamentablemente, digamos, de predilección para el público inversor, porque justamente ante la ineficacia, digamos, del Banco Central de poder mantener la inflación en niveles razonables, esa inacción, esa ineficacia del Banco Central en definitiva termina generando una reacción de que la gente no quiere los pesos, digamos. Porque el peso no es una reserva de valor, que es una de las tres características que tiene que tener una moneda para ser considerada como tal. Claro. El peso es un medio de pago, pues la gente hace transacciones con el peso. Es unidad de cuenta, es decir, las transacciones se fijan en pesos, pero hay no así en el sector inmobiliario, por ejemplo, con lo cual podemos decir que
unidad de cuenta lo cubre en gran parte el peso nacional, pero claramente el peso no es una reserva de valor. ¿Por qué? Porque la gente no para de perder poder adquisitivo cuando tiene peso en la mano, digamos. Entonces, esa característica del signo monetario, que no lo tiene el peso, hace que la gente, para preservar el valor de la moneda, se refugie en otros activos. Esos activos pueden ser inmuebles, bienes durables, puede ser el dólar, hasta las criptos, digamos. Entonces, en ese contexto, digamos, es donde digo yo, la bolsa, y en nuestro rol, digamos, de asesores financieros, tratamos de ofrecerle a nuestros clientes las mejores alternativas, pero para ellos. Dado el contexto actual, y lamentablemente esas mejores alternativas tienen que ver con el signo dólar, digamos, ¿no? El dólar sí termina siendo el refugio, digamos, en definitiva, para los inversores que quieren por lo menos preservar el valor de la moneda, digamos, ¿no? Ahora, en este contexto estamos transitando, es cierto que hasta el dólar, digamos, los Estados Unidos también está teniendo inflación, y en consecuencia el que tiene dólares también pierde poder adquisitivo. Por eso, digamos, los dólares, digamos, en la caja de seguridad o en el colchón también se deterioran, digamos. Entonces hay que darle renta a esos dólares para evitar la formidable pérdida de poder adquisitivo que puede tener un inversor teniendo dólares en la casa, digamos. Sobre todo en un contexto donde los índices de inflación en los Estados Unidos han marcado tasa arriba del 8-9% anual, digamos. Pero bueno, quería simplemente cerrar con este mensaje, digamos, de que la bolsa siempre está poniendo a disposición las mejores alternativas disponibles, dado el contexto, para el público inversor. Está bueno que informar de esto, contarle a los productores, sobre todo a los comerciantes, a las pymes, que tengan en cuenta esta oportunidad, esta herramienta que tiene la Bolsa de Comercio del Chaco, sobre todo, como vos decías, en este contexto tan particular que vive el país, ¿no? Te cuento, Hipólito. Sí. Ayer se hizo el lanzamiento en el Salón Obligado de Casa de Gobierno de un nuevo instrumento, digamos, que es el subsidio de tasa de interés para pymes, para instrumentos del mercado de capitales. Es un subsidio de tasa que va del 20% al 50% de la tasa para pymes que tengan proyectos de inversión productiva o quieran financiar su capital de trabajo a través de alguno de los instrumentos que la bolsa ofrece, digamos, para el mercado de capitales. Por ejemplo, las obligaciones negociables pymes, que son como préstamos, digamos. Sí. Y que tienen un subsidio muy importante, y que en este contexto, con estos niveles de subsidio, estamos hablando de tasas reales de interés muy negativas, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, hoy una tasa de mercado sería, no sé, Badlar más 3 puntos, estaríamos más o menos en 55%, y con un subsidio de tasa del 50%, estamos hablando de tasa de interés por debajo del 30% anual, con una inflación que está galopando el 70-80% anual, digamos. Entonces esta iniciativa, digamos, del Poder Ejecutivo Provincial está generando posibilidad de que las pymes puedan financiar sus necesidades de capital de trabajo, de inversión en activos fijos, vía financiamiento a tasas que son muy negativas en términos reales, es decir, están muy por debajo de la inflación. En consecuencia, de un instrumento formidable, digamos, para que las pymes puedan aprovechar
y puedan utilizarlo, digamos, para estos destinos, digamos. Te hago una consulta, Julio, porque está preguntando un oyente del programa cuáles son los requisitos para, o a dónde buscar los requisitos para una pyme que tiene proyectos de inversión productiva, porque obviamente la tasa de subsidio entre 40 y 50% es, la verdad que es muy interesante, muy tentadora, digamos, ¿no? Sí, mira, se pueden poner en contacto entrando a nuestra página web www.b de bolsa c de comercio chaco.org.ar, donde pueden ver información de estos instrumentos, o bien mandarnos un mail a info@bcch.org.ar, y ahí nuestro equipo de estructuraciones financieras y de financiamiento van a satisfacer todas las dudas y consultas que tengan, digamos, al respecto. Perfecto. Muy interesante, lo vamos a repetir este dato porque teniendo en cuenta el amplio abanico de pymes que hay en el interior del Chaco y que por allí requieren de algún tipo de financiamiento, y sobre todo con estas posibilidades, esta herramienta que han ofrecido ayer en forma conjunta el gobierno de la provincia con la Bolsa de Comercio del Chaco. Julio, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, bárbaro, Hipólito, que tenga una excelente jornada y bueno, un saludo grande a toda la audiencia. Muchas gracias. Así estaba con nosotros Julio Barrios Sima, gerente de la Bolsa de Comercio del Chaco. Vamos a hacer una pausa muy cortita, vamos